buenos días a todos. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios para recibir a todos nuestros amigos que se están conectando en este momento de muchas partes de México y de Latinoamérica y Estados Unidos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por seguir este estudio del libro del profeta Daniel. Vamos a hacer una oración y vamos a cantar un cántico precioso, un himno muy hermoso que exalta y glorifica el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de estar reunidos en tu nombre. Te amamos, te bendecimos y te damos gloria y honra solamente a ti, Señor, porque tú eres digno de recibir nuestra alabanza. Tú eres el creador del universo, de los cielos y de la tierra, Señor, y estamos gozosos, estamos contentos de conocerte y de poderte servir, Señor. Te amamos. Recibe gloria y honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Todos juntos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande
Cuán grande eres tú, Señor Jesús, te alabamos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Aleluya. ¿Están listos para el estudio del profeta Daniel? Abran sus Biblias en Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11, este es el tema, el perverso reino de Antíoco IV Epífanes, la segunda parte de este tema, y el día de hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar Daniel 11, 21 y vamos a estudiar hasta el versículo 35. Vamos a leerlo. Daniel 11, desde el verso 21 dice: y les sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas repartirá sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo o el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Vamos a hacer un breve repaso muy rápidamente a partir del versículo 21. El verso 21 dice que le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Bueno, a la muerte de Seleuco IV Filópator, quien habría sido asesinado por su secretario de Hacienda Heliodoro, Antíoco IV Epífanes, este hombre despreciable, malvado, de bajísima calidad moral, llegó al trono, ¿sí? Vean el versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Esta profecía del versículo 22 se refiere a el gobierno de Antíoco IV Epífanes, quien peleó contra las fuerzas enemigas. ¿Quiénes eran las fuerzas enemigas para él? Recuerden que él era Seleucida o sirio. Las fuerzas enemigas eran los Ptolomeos en Egipto y el Imperio Romano. Y esto profetiza que los ejércitos de Antíoco Epífanes barrerían, tendría un ejército más poderoso de ellos. Al final del verso 22 se dice que serían destruidos junto con el príncipe del pacto. Qué interesante que 600 años antes de Cristo Daniel alcanzara a ver quién era el sumo sacerdote de Jerusalén, del templo de Jerusalén, en el año 172 antes de Cristo.
y era el sacerdote Onías. Esto ya lo explicamos la clase pasada, ¿recuerdan? O sea, aquí se profetiza que el sacerdote Onías de Jerusalén sería asesinado en el año 172 antes de Cristo, tal como está registrado en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 4, versículos 7 al 38. Si tú tienes una Biblia con los libros deuterocanónicos, una Biblia de la tradición católica, pues ahí puedes leer esto en el segundo libro de los Macabeos, que aunque no está en el canon bíblico, es historia. Es historia verídica de la nación de Israel, aunque no es palabra de Dios. Muy bien, versículo 23. Después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, ¿sí? Entonces aquí Antíoco comenzó a negociar con el gobernador de Egipto, que se llamaba Ptolomeo IV Filómeter, ¿sí? Y entonces le prometió a Filómeter que lo iba a hacer faraón de Egipto. No le cumplió esa palabra, lo traicionó, ¿sí? Y eso es lo que significa el verso 23. Después del pacto entre Antíoco Epífanes y Ptolomeo VI Filómeter, lo engañó y subió a Egipto y venció a Egipto, controló parte de Egipto, ¿de acuerdo? Ahora vamos al versículo 24. Vamos a intentar explicar a partir del 24. Dice: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. ¿A quién se refiere? A Antíoco IV Epífanes. Él es el protagonista de todo este capítulo 11 casi. Dice: botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Antíoco IV Epífanes era un malvado, hermanos, un perverso. Su padre y su abuelo gobernaron sobre sus ejércitos con el régimen del terror. Si un soldado cometía un error, lo asesinaban, lo mataban, los traían a raya, no les pagaban el sueldo. Pero Antíoco IV Epífanes, verso 24, no hará lo que hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Él era diferente. Él sobornaba a sus soldados, les pagaba muy bien. Todas las ciudades que saqueaban, repartía los despojos y la riqueza entre sus soldados, y de esa manera se ganaba la lealtad de todos sus soldados. ¿Le entendieron el versículo 24? Vamos al 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? Egipto, ¿sí? Con gran ejército. Y el rey del sur, es decir, Egipto, se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Antíoco ataca entonces a su sobrino Ptolomeo VI Filómetor, a quien ya de antemano había traicionado, ¿verdad? Filómetor, quien se había convertido en un enemigo, integró un gran ejército y se empeñó en la guerra. Sin embargo, el ejército de Antíoco IV Epífanes prevaleció, ¿de acuerdo? Y comenzó a tener mayor control sobre de Egipto, tal como lo enseña la historia. Versículo 26, ¿qué dice? Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. ¿A quién se refiere el versículo 26? Apúntalo: a Ptolomeo VI Filómetor, faraón de Egipto. Ptolomeo va con P antes. Ptolomeo VI Filómetor, ¿de acuerdo? Era sobrino de Antíoco Epífanes, pero a Ptolomeo lo traicionó su propio ejército. Cuando los soldados de los egipcios se daban cuenta que Antíoco IV trataba mejor a sus soldados, que ellos sí estaban mejor pagados, que tenían que comer, que tenían buenas botas, que tenían buenas espadas, entonces se vuelven en contra del faraón Ptolomeo VI Filómetor y lo traicionan. Ya le van a entender mejor al verso 26. Vean: aún los que coman de sus manjares, de Ptolomeo VI Filómetor, le quebrantarán. Es decir, sus propios soldados, su propio ejército lo va a traicionar, y después su ejército va a ser destruido y van a caer muchos muertos. O sea, Antíoco viene, conquista Egipto y mata muchos soldados de los egipcios. ¿Ya le entendieron? Si no lo entienden, me dicen y me regreso. Versículo 27, ¿qué dice el 27? El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Este versículo 27 es bastante difícil de interpretar,
pero aquí va una posible interpretación. Los dos reyes a los que se refiere el verso 27 deben de ser Antíoco IV Epífanes, rey de Egipto, y Ptolomeo IV Filómetor, faraón de Egipto. ¿Sí? Dije Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, perdón, y Ptolomeo IV Filómetor, faraón de Egipto. ¿Sí? Entonces, para no meterme en demasiados detalles, hermanos, resulta que estos dos reyes, Antíoco y Ptolomeo, se reúnen, tratan de llegar a un acuerdo, posiblemente antes del cumplimiento del versículo 26, y entonces en ese acuerdo se firman ciertas actas, pero son puras mentiras. Una de las mentiras es la siguiente: Antíoco le prometió a Ptolomeo que sería faraón de todo Egipto, pero lo quita y pone a otro gobernador en Alejandría llamado Evergetes. O sea, fueron puras mentiras, como los políticos actualmente. Firman sus acuerdos de paz y un acuerdo comercial entre tal país, y se levanta el primer ministro y el presidente y el rey de España y y todo lo que le dicen al pueblo, la gran mayoría, son mentiras. Es lo mismo aquí. Vean el versículo 27 otra vez: el corazón de estos dos reyes, de Antíoco y Ptolomeo, será para hacer mal. Son unos perversos, son unos malvados, y en una misma mesa, en sus acuerdos, hablarán mentiras. No servirá de nada el acuerdo, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el plazo que aún no había llegado? Algunos teólogos piensan que ese plazo se refiere a la tercera invasión de Antíoco Epífanes a Egipto. Porque miren, aunque Antíoco invadió Egipto 3 veces, la primera tomó cierto control, pero no todo. La segunda toma cierto control y negocia ahí con Ptolomeo, pero tampoco logra controlar todo Egipto, partes de Egipto nada más. Entonces, como decimos en México, la tercera es la vencida, ¿no? Entonces, el plazo señalado del versículo 27 se refiere al tercer intento, el último y tercer intento de Antíoco Epífanes para controlar de una vez por todas Egipto. ¿Sí me siguen? ¿Y luego qué pasó? Versículo 28. Vamos al versículo 28. ¿Qué dice? Y volverá a su tierra con gran riqueza. ¿De quién está hablando? De Antíoco IV Epífanes. Volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Sí? O sea, luego de su conquista sobre Egipto, o la conquista parcial al menos sobre Egipto, Epífanes vuelve a su tierra con gran riqueza. ¿Cuál es su tierra? Siria, el imperio seleucida, el imperio de los sirios. ¿Sí? Todo lo que pudo saquear de Egipto y de los territorios rumbo a Egipto y de regreso de Egipto. ¿Qué territorios quedan, por cierto, al norte de Egipto? ¿Qué hay al norte de Egipto por donde pasó Antíoco? Pues la franja de Gaza y la tierra de Israel. Saqueó Egipto, saqueó Israel, saqueó Samaria, saqueó la parte del norte de Israel, y entonces vuelve con grandes riquezas a su tierra. Y noten en el versículo 28, subrayen esa frase que dice: y su corazón será contra el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo, hermanos? ¿Quién está escribiendo Daniel capítulo 11? ¿Quién? Pues Daniel, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y de qué nacionalidad es Daniel? Judío, ¿verdad? Aunque está en Babilonia, pero él es judío, ¿verdad? ¿Y en qué pacto cree Daniel? Pues en el pacto de Jehová, ¿no? ¿Y cuál es el pacto más importante de Jehová para los judíos? El pacto abrámico de Génesis 12. Entonces, cuando leemos aquí el pacto santo, nos estamos refiriendo al pacto abrámico que Dios, Adonai, Elohim, hizo con la nación de Israel. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 28 para entenderle. Se volverá a su tierra Antíoco IV Epífanes con gran riqueza, pero su corazón, sus pensamientos, su mente, sus pasiones se volverán en contra de Israel, en contra del pacto santo, en contra de Abraham, Isaac y Jacob y de todos los judíos. Y al final del verso 28 dice: hará su voluntad y volverá a su tierra. Les voy a leer lo que dice el comentario del doctor John MacArthur en su Biblia de estudio. Dice lo siguiente, abro comillas:
Encaminado hacia el norte a través de Israel para llegar a Siria con grandes riquezas, Antíoco tuvo que enfrentarse a una nueva revuelta, como lo mencionan ciertas fuentes fuera de las Escrituras, como los libros de los Macabeos. Antíoco atacó el templo de Jerusalén, profanó el sistema de sacrificios, masacró a 80,000 judíos, tomó 40,000 prisioneros, vendió a otros 40,000 judíos como esclavos y malogró un intento de los judíos para deponer al sacerdote Menelao designado por él. O sea, a su paso hacia Siria, él comienza a tener un odio tremendo contra los judíos, entra a Jerusalén. Pregunta teológica para mis amigos que les gusta leer la Biblia: ¿qué templo había en Jerusalén en ese tiempo? ¿Cuál era el templo? ¿El de Salomón? No, el de Salomón ya había sido destruido por los babilonios. ¿Cuál era el templo? El segundo templo, ¿cuál fue? El de Herodes, exactamente. El templo de Herodes era una cosa majestuosa, preciosísima, ¿sí? Y aquí estamos hablando del año 168, por ahí más o menos, antes de Cristo. Recuerden, estamos antes de Cristo, ¿sí? Entonces, perdón, yo tengo que reflexionar aquí. No puede ser el templo de Herodes, porque el templo de Herodes se construyó en el siglo I, un poquito después de esto. Entonces yo cometí un error. Este debe ser el templo de Zorobabel, hermanos, que después Herodes reconstruye. Entonces, a ese templo, en la ciudad de Jerusalén, entra Antíoco Epífanes, profana el templo, mata a 80,000 judíos, toma 40,000 prisioneros y vende otros 40,000 como esclavos. Odiaba a Israel. Por eso Antíoco Epífanes es una prefiguración del anticristo futuro. Lo mismo va a ser el anticristo. Vamos al versículo 29. ¿Le entendieron al verso 28, hermanos? Una disculpa por la aclaración del templo. Debe ser el templo de Zorobabel, estoy casi seguro. Vamos a confirmarlo más adelante. Verso 29. ¿Qué dice el verso 29? Al tiempo señalado volverá al sur. O sea, se regresó a su tierra al norte, a Siria. Pero al tiempo señalado, ¿qué? Regresaría al sur. ¿Quién está al sur? Egipto. Esta es la tercera vez que regresa a Egipto. Su tercer intento, ¿sí?, de destruir a los egipcios. ¿Y qué dice? Mas no será la postrera venida como la primera. El primer intento tuvo mucho éxito. El segundo, puras traiciones, pero logró conquistar una parte de Egipto. Pero la tercera vez no sería como la primera. En otras palabras, la Biblia profetiza en el versículo 29 que el tercer intento de Epífanes de conquistar Egipto fracasaría, sería un fracaso total. ¿Y qué dice la historia? Así ocurrió, exactamente así ocurrió. Apunten la fecha. Esta invasión ocurrió en el 168 antes de Cristo, pero no tuvo el éxito de las dos invasiones anteriores. Quiero que observen una frase curiosa en el verso 29, porque aquí hay algo de doctrina. Versículo 29 dice: al tiempo señalado. ¿Ya lo vieron? Volverá al sur. Ok, ¿quién señaló ese tiempo, hermanos? ¿Quién es el que determinó que iba a ser en el año 168? Porque ahí dice al tiempo señalado, como si alguien señalara el tiempo. En el 168 voy a conquistar Egipto. Pregunta: ¿fue Antíoco el que decidió en qué fecha iría a Egipto? No. ¿Quién es el que señala los tiempos? Dios. Aquí está Dios en el versículo 29, escondido entre las líneas. Dios tenía control de todo esto. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios tiene un tiempo señalado para cada gobernante, primer ministro y rey o reina o príncipes o princesas del mundo. Y aunque estos gobiernos se encuentran temporalmente en manos del maligno, Dios es el que pone las autoridades y las quita, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Ya lo han leído? Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 13, 1 y 2. Es un detalle interesantísimo en la Biblia que nos habla de la soberanía de Dios. Nuestro Dios es soberano, hermanos. Y Él es el que pone todas las circunstancias en tu vida, las buenas
y las difíciles. Él es el que prueba tu corazón. Ay, es que ¿por qué estoy en esta situación? Estoy desesperado. Dios te tiene ahí para que aprendas a confiar más en Él. Digan amén. Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios es el que tenía el tiempo señalado para que Antíoco Epífanes intentara por tercera ocasión en su enorme soberbia tratar de conquistar Egipto. E iba a fracasar. ¿Y qué pasó después? Pongan cara de curiosidad. ¿Y qué pasó? Versículo 30. Vámonos al 30. ¿Qué dice el verso 30? Porque vendrán contra él, ¿contra quién? Contra Antíoco, naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. O sea, aunque su pleito no era contra los judíos, no lo estaban amenazando. El que lo estaba amenazando era Roma. Pero él, de alguna manera, al verse frustrado por no poder conquistar Egipto, descargaba su coraje contra el pacto santo, contra los judíos. Versículo 30. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Bueno, vamos a explicar el verso 30 y 31. Recordemos que ante estos dos grandes ejércitos y potencias de los seleucidas al norte, los sirios o seleucidas, y al sur los egipcios, estaba surgiendo una nueva potencia en el siglo segundo y primero antes de Cristo. ¿Cuál era esta nueva potencia? Roma, ¿sí? El imperio romano estaba surgiendo con gran fuerza ya para este entonces. Entonces vamos a interpretar la historia a la luz de esto. Versículo 30, vendrán contra Antíoco Epífanes naves de Quitim. Pregunta, ¿dónde está Quitim? Quitim está identificada en el Antiguo Testamento con la moderna isla de Chipre. Chipre, que está en el mar Mediterráneo, en la costa occidental de Israel, donde vimos hace ratito en un video que les pasé la ciudad de Jafo. Ahí estábamos a las costas del Mediterráneo. Ahí en ese mar, mucho más adelante, está la isla de Chipre. Y la isla de Chipre era un lugar estratégico para que las legiones romanas pudieran atacar a los ejércitos de Antíoco IV Epífanes, porque Chipre está arribita de Egipto. Entonces, al final, al ver la fuerza de las legiones romanas y todos sus ejércitos y todas sus naves, sus embarcaciones y miles y miles y miles de soldados romanos, ¿qué hizo Antíoco Epífanes? Versículo 30, se contristó. O sea, se rindió, se echó para atrás, se atemorizó. ¿Ya le entendieron? Les voy a leer lo que dice el doctor Balbord en su libro del comentario a Daniel de estos versículos, abro comillas. Dice, en su expedición final contra Egipto, su tercera expedición, en el momento designado por Dios, ¿sí?, el éxito de Antíoco no fue tan grande como en las expediciones anteriores. Esto parece ser lo que se entiende más por la frase no será la postrera venida como la primera, ¿sí? En lugar de arriesgarse en una guerra contra Roma, Antíoco, aunque muy disgustado, se retiró de Egipto. Tuvo que salirse de Egipto inmediatamente y concedió Egipto al poder romano. Perdió Egipto y Roma conquistó más adelante Egipto. Proféticamente, esto se indica en el versículo 30 con la declaración, los barcos de Quitim vendrán contra él, ¿sí? Entonces la flota romana navegó a Egipto después de la victoria romana sobre otros gobernadores y conquistaron todo el territorio de Egipto. Vamos a analizar un poquito más a fondo el verso 30. Vean el verso 30. Vendrán contra él naves de Quitim. ¿Dónde es Quitim? La isla de Chipre, muy bien. ¿Y dónde estaban las bases militares de Roma? Ahí en la isla de Chipre, ¿sí? Y después dice, y volverá. ¿Y qué hizo? ¿Y qué dice la Biblia, el verso 30?
y se humilló a sí mismo y se regresó a su casa a llorar su derrota. No, dice que se enojó contra los judíos otra vez, contra el pacto santo, hizo según su voluntad, volvió y entonces después hace un acuerdo con aquellos que abandonaron el santo pacto. Esto nos revela que algunos judíos de Jerusalén y del territorio de Israel traicionaron a Jehová, traicionaron la fe de sus padres para salvar sus pellejos y se unieron a Antíoco IV Epífanes. Qué triste, ¿verdad? Traidores. Les voy a leer otro comentario. Dice: descontento por su derrota en Egipto a manos de Roma, Antíoco Epífanes parece haber descargado su ira sobre el pueblo judío. La historia del periodo se da en primera y segundo libro de los Macabeos. La declaración volverá atrás y prestará atención a los que abandonen el santo pacto indica la afiliación de Antíoco con aquellos que se pusieron del lado de él, que traicionaron al Señor. Impresionante. Quiero decirles que los soldados de Antíoco Epífanes, ayudado por estos judíos apóstatas o traidores, montaban guardia en el templo para impedir cualquier forma de culto. Si tú eras judío en el año 168 y querías ir al templo a adorar a Jehová, te ibas a encontrar con los soldados de Antíoco y con los judíos traidores que se habían aliado con Antíoco. Mientras que otros atacaban la ciudad en el día de reposo, otros soldados de Antíoco iban por la ciudad de Jerusalén atacando las casas y con sus espadas mataban a niños, mataban a hombres y mataban a mujeres que estaban guardando Shabbat, porque los soldados romanos sabían que un judío no podía salir de su casa en Shabbat. Aquí los agarramos y aquí los vamos a matar. Así de perversos. Escuchen, los soldados de Antíoco profanaron el templo de Israel, prohibieron la circuncisión y los sacrificios diarios y sacrificaron un cerdo en el altar. Antes de sacrificar al cerdo, o después de sacrificarlo quizá, tomaron partes del animal, hicieron un caldo de cerdo y lo rociaron sobre los instrumentos santos del templo judío, sobre la menorá, sobre el altar del incienso y sobre el arca del testimonio. El día 15 de diciembre del 167, los sirios pusieron dentro del templo judío una estatua de Zeus de Olimpo. Los judíos llamaron a todas estas cosas la abominación desoladora, porque Antíoco con estas situaciones arruinó por completo el culto judío. Los soldados de Antíoco profanaron el templo de Dios al derramar caldo de cerdo en el altar y prohibir los sacrificios diarios. Impresionante, impresionante lo que ocurrió en el año 168. Y esto, como cristianos, nos debe llenar de tristeza, porque esto fue brutal para la nación de Israel, fue una profanación espantosa. Los judíos que sobrevivieron, los poquitos que sobrevivieron, dijeron: esto es la abominación desoladora. Abominación significa algo perverso, algo corrupto, algo espantoso, y desoladora significa que los dejó completamente a su suerte, solos. Era una abominación desoladora completamente. Se había arruinado ya el culto y el templo judío. ¡Qué terrible! Esta profanación del templo produjo una revuelta judía llamada la revuelta de los Macabeos. Apúntenlo. Y ahí es donde surge el libro primero de Macabeos y segundo de Macabeos, con un muchacho que se llamaba Judas Macabeo, que se junta con sus hermanos y comienzan a hacerle guerra de guerrillas a Antíoco. Aunque Antíoco pisoteó esta revuelta y dejó a miles de israelitas muertos. Y quizá tú estés diciendo: pastor, y todo esto es interesante, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver muchísimo con nosotros, porque en los días finales, en los días de la tribulación que se acerca, hermanos, va a surgir un nuevo Antíoco Epífanes.
Y ese nuevo Antíoco Epífanes, tal como el que acabamos de describir aquí en estos versículos, será un hombre perverso, malvado, lleno de maldición, lleno de odio contra Dios, pero muy inteligente. Y va a comprar gente, y va a comprar a sus soldados, y va a comprar ejércitos, y va a anunciar que él es el Mesías, y se va a vestir posiblemente de blanco, y todo mundo lo va a reconocer como el político y economista y estadista más importante del mundo. Y eso está a punto de surgir. Va a volver a surgir un nuevo Antíoco Epífanes, que va a querer desquitar su odio y todas sus maldiciones contra la nación de Israel otra vez. Para que las profecías de Daniel y del Nuevo Testamento se cumplieran, era necesario que existiera la nación de Israel. La nación de Israel no existía, hermanos, como pueblo, como país, hasta el 14 de mayo de 1948, ustedes ya lo saben. Vamos a revisar la profecía del libro de Mateo, ahora la van a entender de una manera más profunda y mejor. Mateo 24. Versículo 9 en adelante, para ir cerrando nuestro tema. Mateo 24, versículo 9. Quiero que ustedes noten y aprendan que Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25 son profecías para la nación de Israel en los días de la tribulación. No son profecías para la iglesia, no son profecías para nosotros los cristianos, no. Son profecías, repito, para Israel, para el pueblo, el país, la nación judía, en los días de la tribulación. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que son profecías, Mateo 24 y 25, para la nación de Israel y que no son para mí o para la iglesia? ¿Cómo lo sé? ¿De dónde saqué eso? Lo sé de Mateo capítulo 23, versículo 37, el fragmento de la Biblia que precede el capítulo 24 y 25. Vamos a leerlo. Mateo 23, 37. El Señor Jesucristo está en Jerusalén a punto de ser ya crucificado en las siguientes horas, los siguientes días. Y miren lo que dice Jesús. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? No quisieron los judíos aceptar al Mesías. Verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desolada, desierta. ¿Cuál era la casa de los judíos? El templo. Aquí sí es el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70. Verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Sobre quién está profetizando Jesús en estos versículos? Sobre la nación de Israel. Por eso sé que el capítulo 24 y 25 también son profecías para la nación de Israel en los días de la tribulación. Vamos al versículo 9, Mateo 24, 9. Vean lo que dice Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A mí, pastor, porque mis papás me rechazan porque me convertí. No te está hablando a ti porque te convertiste. Le está hablando a la nación de Israel en los días futuros de la tribulación. ¿De acuerdo? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Y algunos cristianos dicen, ya estamos ahí, pastor, eso es para nosotros los cristianos porque el amor en la iglesia ya se ha enfriado, ya estamos en los últimos tiempos. Error, reprobados en profecía. No le está hablando a la iglesia ni que el amor de la iglesia se ha enfriado. Ese es otro tema. Aquí Jesús le está hablando otra vez a Israel en los días de la tribulación. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y muchos pastores dicen, ahí está, ya estamos en el verso 14, hay que predicar el evangelio a los cristianos para que ya venga Jesús. No, error, reprobado en profecía. No le está hablando a los pastores, no le está hablando a la iglesia que prediquen el evangelio. No, es una profecía para Israel en los días de la tribulación.
cuando llegue el día de la tribulación, Israel predicará el evangelio a todas las naciones. Versículo 15, subrayen el 15, porque aquí vamos a hacer la conexión con Daniel 11. El 15 dice Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que acabamos de revisar en el Daniel 11, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos a explicar el verso 15. Jesús le dice a Israel en los días de la tribulación: cuando ustedes vean en el lugar santo lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan? En el año 168, ¿qué hizo? Mató niños judíos, mató niñas, sacrificó un cerdo, hizo caldo de cerdo y lo virtió sobre nuestros instrumentos santos, nuestros muebles santos, y pusieron una estatua de Zeus. Cuando vean que eso pasa en el futuro, esa es la abominación desoladora. ¿Ya le entendieron? Entonces, el versículo 15 implica necesariamente que el templo judío en la ciudad de Jerusalén debe reconstruirse, porque Jesús está hablando de un templo. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Y qué va a pasar cuando entre el anticristo y profane el templo judío y mate niños judíos y niñas judías y sacrifique un cerdo y haga caldo de cerdo en el futuro próximo? Porque esto está a punto de cumplirse. Los judíos ya están a punto de reconstruir su templo. Ya tienen el dinero, ya tienen los animales, ya tienen los sacerdotes, ya tienen todo. Los judíos ya tienen todo. En menos de 15, 20 días ya está el templo judío. Solamente que hay un acuerdo de paz, como los acuerdos de paz que hizo Antíoco Epífanes, aunque eran falsos. ¿Sí me están entendiendo? El anticristo va a ser idéntico a Antíoco Epífanes, así como Juan el Bautista fue casi idéntico en su alma al profeta Elías. ¿Ya agarraron la onda? Entonces se va a reconstruir el templo. ¿Cuál es la recomendación de Dios para el Israel que esté en Jerusalén y en todo el territorio? Y cuando el anticristo surja, versículo 16, si tú estás en Judea, o sea, en la parte sur, cerca de Jerusalén, huye a los montes. Súbete al monte Tabor, súbete al monte del precipicio, vete a los altos del Golán, huyan. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Subrayen el versículo 20 la palabra gran tribulación, en griego megatilipsis. Megatilipsis. Aquí en el versículo 20 inicia la segunda parte de la tribulación. ¿Cuántos años dura la tribulación, hermanos? Ya lo vimos en la profecía de las 70 semanas, 7. ¿Cuál es la primera parte de la tribulación? Los primeros 3 años y medio de los 7. ¿Cuál es la segunda parte? La gran tribulación, los últimos 3 años y medio. ¿Sí me siguen? La primera parte se llama en teología tribulación. La segunda parte se llama gran tribulación. Y todo en conjunto se llama las 70 semanas de Daniel. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando el anticristo surja y profane el templo, ahí empieza la segunda mitad de la tribulación. ¿Ya le entendieron? Es muy interesante el versículo 20, porque ahí en la frase gran tribulación se nos revela que aquí con toda seguridad empieza la segunda mitad de la tribulación. Muy bien. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, ¿sí? Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús está profetizando el surgimiento del nuevo Antíoco Epífanes en los meses que siguen, en los próximos años, y Jesús nos está diciendo que este anticristo, este nuevo Epífanes, se hará pasar por Cristo, tomará el lugar de Cristo. Cuando surja este político famosísimo, gobernante, va a unir a todo el mundo
en algo que está en el billete de $1, que se llama el nuevo orden mundial, Novus Ordum Seclorum. Los que tengan un billete de $1, nada más voltealo y allá atrás dice Novus Ordum Seclorum, nuevo orden mundial. Entonces este líder va a unir la política, la religión, las reglas de salud, las reglas de economía, las finanzas en una sola religión, una sola política, una sola economía. Y todos los gobernantes del planeta entero lo van a aceptar, los va a persuadir, igual que Epífanes persuadió a Ptolomeo IV y a su sobrino y a todos los de su ejército. Era un gran negociador. Ahora, la diferencia con el Epífanes moderno es que el Epífanes moderno de pronto se va a vestir de blanco, yo me lo imagino, y va a decir: yo soy el Mesías. A ver, musulmanes, ustedes son musulmanes, los que están acá en la Franja de Gaza, ustedes profesan la religión musulmana, ustedes creen en Alá y están esperando la venida del Mesías, ellos le llaman el Mahdi. Yo soy el Mahdi, a quien ustedes estaban esperando. Oh, aplausos. Todo el pueblo musulmán se va a postrar a adorarlo. Después les va a decir: a ver, que vengan ahora los testigos de Jehová. Amigos testigos de Jehová, ustedes están esperando al Mesías, ¿no es cierto? La instalación de un reino de 1000 años. Yo soy el Mesías. Y los testigos de Jehová lo van a adorar. Igual con los mormones. Después va a ir con los judíos y les va a decir: a ver, la nación de Israel. Ok, miren, ¿saben una cosa? Yo quiero decirles, esto antes de la profanación del templo, desde luego. Yo soy el Mesías. Yo soy el que ustedes están esperando hace miles de años, y todo el pueblo de Israel lo va a aceptar como su Mesías. Después va a ir con el pueblo católico y les va a decir: ustedes, amigos católicos, ustedes también están esperando tiempos mejores, un Mesías. Yo soy su Mesías. Y algunos cristianos evangélicos que se quedaron en la tribulación, que ni eran salvos, porque nunca se arrepintieron y que escucharon todas las prédicas de la segunda venida de Cristo, también a ellos los va a convencer. A todas las religiones las va a unir en una sola religión. Es lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Y cómo va a ser eso? Muy fácil, dice el versículo 24: hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo va a ser este anticristo, este Epífanes nuevo, futuro, para persuadir a todos? A través de milagros, a través de señales. Yo me imagino, ¿no?, al presidente Putin, al presidente Biden, a los presidentes más poderosos del mundo, al presidente de Egipto, al rey Juan Carlos, al rey ahora Carlos de Inglaterra, ¿no? Y ellos son gente pensante, son gente preparada. Muchos de ellos van a tener dudas, ¿no? No, este es un engañador. No le sueltes las finanzas de Inglaterra, ¿cómo crees? Entonces el anticristo los va a visitar y de alguna manera muy diabólica va a discernir qué está pasando en la vida de ellos. A ver, rey Carlos, yo sé que usted tiene un problema con un bisnieto que tiene cáncer. ¿Podría traer a su bisnieto? Sí. Así va a ser algún rito y se va a sanar el niño. O alguna cosa sobrenatural, algún milagro sobrenatural. Y el rey Carlos de Inglaterra dice: sí, tú eres el Mesías. Ten las finanzas de Inglaterra. Los va a convencer a todas las 250 naciones de la tierra. ¿Le entendieron a la profecía de Daniel? Cerramos con Daniel 11, versículo 32 al 35. Nada más los leo, una brevísima explicación y terminamos. Daniel 11, 32. Está hablando de Epífanes aquí y proféticamente del anticristo. Dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Los judíos que traicionaron a Jehová. ¿Y qué va a hacer Antíoco? Qué bueno que han dejado esa religión absurda. Vengan conmigo van a ser ricos, famosos y felices. Con lisonjas los va a seducir. Y miren lo que dice el 32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Van a haber judíos, o hubieron judíos en este tiempo, que no traicionaron a Jehová. Verso 33, los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
Algunos sabios judíos del tiempo de Epífanes, en el año 168, juntaron a los niños, a las jovencitas, a los jovencitos, a los varones. No le crean a Epífanes, es un traidor. Sirvamos a Jehová. Y muchos de ellos fueron asesinados. Versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Algunos de los sabios del templo comenzaron a predicar otra vez a Jehová, hubo un pequeño avivamiento y esto trajo limpieza, emblanqueció a los verdaderos creyentes israelitas en el Dios de Israel hasta el tiempo determinado, ¿sí? Hasta que todo eso cayera en manos de Roma, porque más adelante Roma vino y conquistó Israel y Antíoco se tuvo que regresar a su casa y murió años después y Roma toma control de toda la tierra santa. O sea, aquí hay una lección para nosotros para terminar. Esta prueba tan brutal que vivieron los sacerdotes judíos y el pueblo de Israel fue diseñada por Dios. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para limpiarlos y emblanquecerlos. Versículo 35. Las pruebas más difíciles de nuestras vidas, las más duras, fueron diseñadas por Dios. ¿Para qué? Para limpiarnos, fortalecer nuestra fe, para emblanquecernos. Entonces ya tenemos que aprender eso, hermanos. Que muchos hermanos cristianos no creen en la soberanía de Dios, nada más no la creen. Y viene una prueba tremenda a tu vida y tú, ¿pero por qué, Señor? Es que no, yo no acepto esta prueba. No la acepto, Señor. ¿Por qué? Si yo te he servido, Señor, te conozco desde los 15 años, Señor, he estado en el grupo de la iglesia 25 años, Señor, te he servido fielmente y hasta mis ofrendas he dado, Señor. ¿Y por qué ahora me pagas así, Señor? Fíjense cómo nos ponemos. Entonces una persona que piensa así, entonces o no ha recibido a Cristo o está muy pequeñito en Cristo y no le han enseñado la doctrina de la soberanía de Dios. Porque la doctrina de la soberanía de Dios enseña que Dios tiene control de todo, todas las cosas, absolutamente todo. Él cuenta los cabellos de nuestra cabeza. Él tiene control de las aves, del mundo animal, del reino vegetal, de todo el planeta y de todo el universo y de todos los átomos que integran los elementos de la tabla periódica. Él controla todo, incluido tu problema y tu prueba. Entonces cuando lo vemos así cambia nuestra perspectiva, ¿verdad? Decimos, Señor, esto que me está pasando, me robaron el carro, me enfermé tremendamente, Señor, me dio el COVID, casi me muero del COVID, Señor. Robaron la casa, hubo un terremoto tremendo, se cayeron 50 edificios que eran de mi propiedad, Señor. Señor, tú controlas todo, yo estoy en paz. Amén. Y además esas pruebas Dios las usa para limpiarnos y para emblanquecernos. Entonces, cuando venga una prueba bien complicada, dale gracias a Dios, gózate y alégrate porque el Señor te está limpiando y emblanqueciendo y todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Tú escoges cómo vas a pasar la prueba, con qué actitud. ¿Con qué actitud vas a pasar la prueba? ¿Con una actitud horrible de amargura? Me dejo de congregar, ya en las Biblias no sirve para nada, el pastor son puras mentiras lo que enseñaron. Tú sabes con qué actitud. O si vas a tener una actitud de fe, confianza y esperanza en el Dios que lo controla todo. Amén. Como dice aquel himno, ¿verdad?, antiguo de la iglesia cristiana: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo angustiarme y pensar que lo he perdido todo? ¿Sí? Si Cristo es mi confianza, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por este capítulo 11 de Daniel, que ciertamente es difícil, Señor. Muchos personajes, muchas fechas,
Más de 100 profecías en solo un capítulo de la Biblia que se cumplieron al pie de la letra. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Y sabemos también que estamos en los últimos tiempos, Señor, que muy pronto se levantará el nuevo Antíoco cuarto Epífanes en este mundo, que será del mismo carácter, tendrá el mismo corazón perverso, maligno, lleno de maldición, y que será un hijo de Satanás, y que perseguirá a tu pueblo brutalmente, asesinando a miles y miles de judíos, sobre todo en Israel. Pero pedimos ahora, Señor, que tú les tengas misericordia, que los salves, que los rescates, que levantes en esos días de la tribulación a tus 2 testigos y que levantes a tus 144,000 escogidos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, y que levantes a aquel ángel poderoso que recorrerá toda la atmósfera predicando el evangelio a cada persona en su idioma, Señor. Salva a tu pueblo Israel, Señor, y ábrenos los ojos a nosotros los cristianos para poder orar ante ti por Israel y también darte las gracias por cada prueba, por cada problema, cada enfermedad, Señor, cada circunstancia difícil en nuestras vidas. Bienvenida, Señor, sea esa prueba, porque tú junto con la prueba enviarás la salida para que podamos resistir, y tú, Señor, nos darás siempre lo mejor. Bendito sea tu nombre, te alabamos, te damos la gloria y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a todos por seguir este estudio. Dios les bendiga.